Bienvenido a la lección número 32 del curso Aprende Blazor. En esta lección también vamos a tratar sobre el servicio Navigation Manager, pero en este caso vamos a obtener los Query String Parameters, es decir, los parámetros que encontramos en la ruta de un componente. Para ello hemos creado este ejemplo. ¿Veis? El componente Home contiene una ruta que sería barra, una sola barra, ¿no? Pero vamos a inyectarle el Navigation Manager, el servicio Navigation Manager, y vamos a crear un objeto Navigation con el objetivo de inyectar este objeto Navigation Manager será devolver o obtener los parámetros que vamos a incluir en la ruta. Para incluir parámetros en la ruta vamos a crear una ruta de esta tipología, ¿no? Sería el nombre del servidor, dos puntos, el puerto, y después ponemos una interrogación después de la barra para incluir los parámetros en la ruta. El primer parámetro sería el ID, que sería igual a 125, y el símbolo y ampersand, y el segundo parámetro del query string, que sería el ID2 con un valor de 300. Bueno, cuando nosotros incluyamos esta ruta en el navegador, cuando se cargue el componente, se va a ejecutar la función onInitialize. Cuando cargamos el componente, se ejecuta esta función. Y esta función lo que hace es invocar al objeto Navigation, que es de la clase Navigation Manager, y nos devuelve la ruta actual de nuestro componente. Esa ruta la guardamos en la variable URI y posteriormente la utilizamos esta variable para obtener cuáles son los parámetros asociados a ruta. Esos parámetros los obtenemos de forma key value, es decir, de forma de un diccionario, se guardan en esta variable query. Y posteriormente obtenemos su valor, pues invocándolos o interrogando ese diccionario por su key, que sería el ID1 y el ID2. El key1 y el key2 de ese diccionario tiene dos elementos. Y el valor sería el valor 1 y el valor 2 de este diccionario, que sería en este caso el valor 125, el ID1, y el valor 300, el segundo, ¿no? Ese sería el valor de los dos parámetros. Y el key de los dos parámetros, el primer key sería ID1, como veis, y el key segundo sería ID2. Entonces, ambos valores de ambos parámetros los vamos a copiar en estas dos variables. Y esas dos variables las enlazamos unilateralmente con dos elementos paragraph HTML mediante un símbolo de arroba, ¿no? Entonces, el resultado es el siguiente. Vamos a ejecutar la aplicación y vemos aquí que si copiamos esta ruta, efectivamente tenemos el primer valor, el primer parámetro, que sería el ID1, que tenía un valor de 125, y el segundo parámetro, ID2, que tendría un valor de 300. ¿De acuerdo? Entonces ahora lo que podéis hacer es incluir un punto de interrupción, por ejemplo, aquí, y ver el resultado de nuevo, ¿no? Entonces ahora pulsamos Enter de nuevo y nos paramos en el punto de interrupción, y entonces vamos a ver que mediante el objeto Navigation de la clase Navigation Manager, la propiedad URI nos devuelve pues la ruta, como veis aquí, completa. ¿Veis el valor de la ruta? Aquí completa, ¿no? Todo el valor de la ruta URI, aquí está, ¿no? ¿Veis? HTTPS, localhost, el nombre del servidor, el puerto, que es 7246, barra, interrogación para incluir el query string, que incluye dos parámetros, el ID1 de valor 125 y ID2 de valor 300. Entonces, una vez que tenemos la ruta completa, lo que hacemos es interrogar los parámetros mediante la función parseQuery, ¿no? Entonces nos devuelve el query, es el diccionario con los dos parámetros. El primer elemento sería el ID1 con un valor de 125, como veis aquí. El key es ID1 y el value 125. Y el segundo, pues igual. El segundo sería ID2, el key, y el value 300. Posteriormente lo que hacemos es con el tryGetValue, con esta función, pues buscamos el valor asociado a este key, al ID1, y lo guardamos en la variable value1.
¿Veis? Aquí ahora tenemos el valor de value 1, que sería 125. Y después se lo asignamos a esta variable, a la primera variable, que está enlazada unilateralmente con el elemento paragraph este mediante la arroba. Entonces veis cómo se asigna la segunda variable. Y ahí tenéis ya el valor completo de la ruta. Bueno, pues es todo por mi parte para esta lección. Muchas gracias por vuestra asistencia.